Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de cálculo vectorial. El día de hoy vamos a trabajar con áreas en regiones polares. Anteriormente trabajamos con las derivadas de curvas o de funciones polares. El día de hoy trabajaremos con áreas, por lo cual vamos a utilizar integrales. El teorema para resolver un área en región polar es el siguiente. El área es igual a un medio de una integral que va desde un ángulo alfa hasta un ángulo beta de la función polar elevada al cuadrado en función, esto sería en d teta, que sería la variable con la cual está declarada la función polar. Bien, pasando a nuestro primer ejemplo, lo podemos leer que dice, determina el área del siguiente cardioide, que es r igual a menos 8 menos 5 seno de t. Es importante ver algunas cosas, como por ejemplo, entender que este cardioide es simétrico, que tiene un eje de simetría que sería el eje de las y que es simétrico en ambos lados. Lo que se sugiere al sacar un área es aprovechar dicha simetría para hacer los cálculos. Hay ocasiones que no se puede hacer una integral. En este caso, por ejemplo, el cardioide se forma desde 0 hasta 2pi. No sería conveniente que utilizáramos el intervalo 0 y aquí 2pi, porque al ser simétrico, en algunas ocasiones, la misma integral se va a cancelar en sí mismo, porque nos va a dar áreas tanto positivas como negativas y exactamente iguales y nos va a dar 0. Es por ello que desde el video pasado, de la clase pasada, les expliqué que es muy importante que vayamos viendo dónde se forma el cardioide o la función polar y cómo se empieza a desarrollar. En este caso, para poder definir lo que viene siendo los intervalos, que es la parte más importante de este tipo de problemas, definir los intervalos de integración, vamos a proceder a ver cómo se forma el cardioide. Por ejemplo, empezando con el ángulo 0, el punto de inicio, que lo vamos a llamar punto P, sería el siguiente. Si evaluamos en este caso, aquí dice seno de t, vamos a cambiarlo, ponerle seno de teta, dice que es menos 8 menos 5 seno de teta. Si nosotros sustituimos seno de 0, seno de 0 es 0, por menos 5 es 0, el primer punto de nuestro cardioide, el punto de inicio sería menos 8. El radio sería de menos 8, por lo tanto este es el punto de inicio, vamos a llamarlo PC. Después de ahí debemos de fijarnos cómo se va a ir formando nuestro cardioide. Recordemos que el punto que sigue es, o el ángulo que sigue, disculpen, es pi sextos. Si evaluamos con nuestra calculadora, recordando que debemos de tener radianes, menos 8 menos 5 seno de pi sextos, el radio nos va a dar menos 10.5. Por lo tanto, si pi sextos se lee hacia allá o el ángulo pi sextos es hacia acá, entonces el radio menos 10.5 es al lado contrario. Por lo tanto, el siguiente punto vendría siendo sería un radio de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10.5. Este es el siguiente punto y nuestro cardioide se va formando en este sentido. Continuando, eso quiere decir que continuando con el ángulo de pi tercios, lo más probable o lo que va a suceder es que nuestro siguiente punto será justamente este, que tiene un radio de 12 punto y algo. En este caso sería 12, exactamente menos 12.33, que es este punto, que es hacia acá. Y continuando ahora con pi medios, el seno de pi medios es 1 por menos 5 es menos 5, menos 8, entonces nos da el punto 13, que es este de aquí,
Bueno, en realidad sería menos 13, el radio de menos 13. Si ustedes se fijan, hemos cubierto básicamente desde 0 hasta pi medios, y aquí lo voy a poner muy representativo. Con dos líneas, el ángulo 0 es este, pero nos da un radio negativo. Vamos a ponerlo aquí de esta manera, así. Y el ángulo de pi medios es este, aquí lo tenemos, pero nos da un radio negativo. Entonces vendría siendo esta parte de acá. Con eso, si nosotros hacemos una integral que vaya desde 0 hasta pi medios, el cual abarca con el ángulo 0 esta línea y pi medios con esta línea porque son radios negativos, nosotros obtendríamos esta área que voy a sombrear aquí. Vendría siendo toda esta área desde aquí hasta, vamos a darle aquí vuelta, con cuidado de no salirnos, toda esta parte que tenemos aquí. ¿Por qué es importante? ¿O por qué cerré la medida de los ángulos justamente de 0 a pi medios? Porque si ustedes pueden observar, tenemos una parte simétrica justamente igual de nuestro lado izquierdo, perdón, nuestro lado derecho. Si lo continuáramos. Entonces, con que nosotros calculemos esta parte de aquí solamente y la multipliquemos por 2, pues entonces con eso tendríamos básicamente esta parte más la otra parte simétrica del lado derecho de nuestro cardioide. Entonces estamos ya aquí a punto de finalizar de rellenar toda esta parte que corresponde al área que va desde 0 hasta pi medios en este caso. Vuelvo a reiterar, es muy importante que en este tipo de problemas vayan ustedes punto por punto viendo cómo se forma la función polar, en este caso el cardioide. Este lo vamos a llamar área 1, que va desde el ángulo 0 hasta el ángulo pi medios. Como ustedes pudieron darse cuenta y siguiendo la lógica, vamos a cambiar aquí un poquito de color. Vamos a ponerlo ahora color aqua. Si seguimos con, bueno, vamos a ponerlo de color verde y ahorita regresamos al aqua. Ahorita les digo por qué. Son pi medios. Seguimos con 2 pi tercios y para el punto de 2 pi tercios vendría siendo este de aquí. Después vamos a continuar con el punto 5, o con el ángulo 5 pi sextos. El radio que nos daría sería también negativo y sería este punto. Y llegaríamos a pi. Entonces tenemos aquí que es pi. Y el ángulo que es con pi nos daría como resultado este siguiente punto que es este de aquí. Si se fijan, todo esto que acaba de recorrer es exactamente igual a lo que es el área 1. Es entonces por ello que ahora nos toca la parte de aquí arriba y lo que vamos a hacer es seguir dando valores. Ahora sí lo voy a poner de color aqua. Seguimos con pi y aquí tendremos 7 pi sextos, el cual me va a dar este siguiente punto de aquí. Justamente. Entonces, aquí empezamos nosotros a movernos con 7 pi sextos y luego seguimos con 4 pi tercios, que es aquí, que me va a dar este otro punto de acá. Y finalmente, digo finalmente porque ya cubrimos esta sección, vamos a llegar a 3 pi medios
el cual me va a dar este punto. Entonces vean ustedes cómo llegamos desde aquí, justamente en este sentido. Hemos llegado de aquí a aquí. ¿Desde qué ángulo? Empezando desde pi. Vamos a ponerlo aquí de este color. Desde pi hasta 3 medios de pi. Con el ángulo pi, nuestro radio dio negativo. Vamos a trazar la línea que corresponde al ángulo pi, pero con el radio negativo, que vendría siendo esta de aquí. Justamente esta. Y nos vamos hacia acá, con el ángulo de 3 pi medios, nos da también un radio negativo. Entonces la línea sería esta de aquí. Esta que estoy poniendo aquí. Entonces, por lo tanto, con pi teniendo este punto y con 3 pi medios teniendo este otro, es entonces que vamos a generar con una integral esta área que estoy sombreando aquí. Básicamente sería esta de aquí, que si ustedes se fijan, también es simétrica a la parte que está de nuestro lado izquierdo, la parte que está arriba del eje de las X, pero de nuestro lado izquierdo. Vean ustedes que tenemos entonces lo que vamos a llamar un área 2. El área 1 es igual, vamos a ponerle aquí, al área 1'. Es por ello que solamente voy a sombrear esta parte y el área 2 va a ser igual al área de 2'. Entonces, si yo quiero sacar el área total, vamos a ponerlo aquí como un pequeño teorema y vamos a decir el área total es igual a 2 veces el área 1 más 2 veces el área 2. ¿Cómo vamos a calcular el área 1? El teorema nos está diciendo que es este. El teorema nos está diciendo que es 1 medio de la integral desde el ángulo, recuerda, ¿dónde empezó esta área 1? Desde el ángulo 0 hasta el ángulo pi medios. Recuerda que en ambos casos, cuando el ángulo era 0, el radio me dio negativo y empecé aquí en P0. Cuando el ángulo era pi medios, el radio me dio negativo y me mandó a este punto. De mi función polar, que son menos 8, menos 5 seno de teta, todo esto al cuadrado de teta. Pero el área 1, si queremos toda esta área que está aquí, o sea, comprendiendo área 1 y el área 1', es decir, vamos a borrar, porque aquí dice 2 veces el área 1, pues si quiero 2 veces el área 1, pues entonces debo de multiplicar este por 2, ¿sí? Para que nos dé toda esta parte de abajo del cartesio, de todo lo que está por debajo del eje de las X. Si ustedes observan, aquí este 2 se cancela con este 2. Y lo que resta hacer aquí sería que vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Por lo cual nos quedaría una integral desde 0 hasta pi medios de quién. Si esto lo hacemos, lo desarrollamos como binomio al cuadrado, sería el cuadrado del primero, que es un 64. En este caso, por el doble producto del primero por el segundo, menos por menos es más. 5 por 8 son 40, por 2 son 80, por el seno de teta. Y el cuadrado del segundo, que sería más 25 por el seno cuadrado de teta. Todo eso en de teta. ¿Sí? Recuerden que este es un binomio al cuadrado, que viene siendo este. Podemos integrar perfectamente el 64, el seno, pero si tenemos seno cuadrado, entonces debemos de utilizar una identidad trigonométrica.
Hay que tener a la mano siempre nuestras identidades trigonométricas y justamente la que necesitamos es esta de acá. La que me está diciendo, me está estableciendo que el seno cuadrado equivale a, vamos a pegarlo, vamos a hacerlo más pequeño y vamos a indicar que esta identidad trigonométrica se va a utilizar, vamos a ponerla acá, esta identidad trigonométrica equivaldría a esto. Es entonces que te quedaría de la siguiente manera. Sería la integral que va desde 0 hasta pi medios de ¿quién? Vamos a poner aquí 64 más 80 seno de teta, 80 por el seno de teta, más 25 por lo que equivale a la identidad trigonométrica. El seno cuadrado equivale a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2a. En este caso, a corresponde a teta. Vamos a poner 2 teta. Y todo esto en d teta. Esto nos quedaría de la siguiente manera. Esto nos quedaría igual a la integral que va de 0 a pi medios. ¿De quién? Tenemos que son 64 más 80 por el seno de teta más, y ojo aquí vamos a hacer esta multiplicación con esta multiplicación, por lo cual vamos a tener dos elementos, los cuales van a ser los siguientes. 25 por 1/2 nos va a dar más 25 medios, y más por menos es menos, 25 medios del coseno de 2 teta. Todo esto en d teta. Lo único que podemos hacer aquí sería, como términos comunes, bueno, en este caso sería sumar 64 más 25 medios. Es entonces que esto nos quedaría de la siguiente manera. Esto es igual a, nuestra primera integral sería 64 más 25 medios. Como es una constante, tenemos que ponerla afuera de la integral. Y 64 más 25 medios corresponde a 153 medios. Entonces, por lo tanto, sería 153 medios de la integral de d teta desde 0 hasta pi medios. La siguiente sería más el 80 va hacia afuera de la integral desde 0 hasta pi medios. Y por último, tendríamos en d teta, perdón, no puse la integral del seno de teta, más, en este caso no es más, perdón, es menos, 25 medios de la integral que va desde 0 hasta pi medios del coseno de 2 teta de teta. Y ya quedó nuestra integral. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, esta integral pues es una integral directa, básica, integral del diferencial. Pero estas integrales que están acá, y es muy importante siempre tener en cuenta ello, tienen un argumento, teta y 2 teta. Debemos de ver que esté completo el diferencial. U es teta, la derivada de u, que es la derivada de teta, sería simplemente de teta. Si de teta aparece aquí, está completo el diferencial, se integra directo. Pero si aquí u es 2 teta y la derivada de 2 teta es 2 de teta, podemos observar que el diferencial no está completo. Le falta un 2. Y para equilibrar la integral, debemos de ponerle un medio afuera. Porque 2 por un medio, pues al final de cuentas te da 1. Con eso ya tenemos completo el diferencial. Es entonces que vamos a decir que
ya podemos integrar, la integral de teta es teta por 153 medios, sería 153 medios de teta, más la integral de seno resulta que es menos coseno, entonces aquí no es más, es menos 80 del coseno de teta. Y aquí nos quedaría menos 25 medios por un medio, me quedaría menos 25 cuartos. Y resulta que la integral de coseno es seno positivo, por menos sigue siendo negativo. Le ponemos por el seno, pero en este caso de 2 teta, porque ese es el argumento que tiene el coseno. Todo esto debe ser evaluado de 0 a pi medios. Entonces, hasta ahí queda la integral. Esto sería igual, vamos a hacer nuestra primera evaluación de pi medios y ponemos 153 medios de pi medios, o por pi medios, menos 80 por el coseno de pi medios, menos 25 cuartos del seno dice 2 pi medios, entonces en este caso sería 2 por pi medios. Ya quedó evaluado con pi medios. Menos, ahora evaluemos con 0. Sería 153 medios por 0. Menos 80 coseno, menos 80 coseno de 0. Menos 25 cuartos del seno en este caso es de 2 por 0, sería de 0. Vamos a ver qué podemos aquí reducir. Empezando, el coseno de pi medios es 0, entonces por lo tanto todo esto se hace 0. 2 por pi medios me queda pi, y el seno de pi también es 0. 153 medios por 0 me da 0. Coseno de 0 es 1. Y 1 por 80, negativo, este me da menos 80. Y finalmente seno de 0, pues es 0 por 25 cuartos negativo, pues me vuelve a dar 0. Es entonces que nuestro resultado queda de la siguiente forma. Sería 153, 2 por 2 son 4, 153 cuartos de pi, son 4, y nos queda menos por menos, nos da más 80. Entonces quiere decir que esto es aproximadamente, son 153 cuartos de pi más 80, son aproximadamente 200, vamos a poner aquí 200.1659 unidades cuadradas. Este resultado que acabo de poner aquí es solamente el área de la parte de abajo del cardioide, quiere decir que es del eje de las X, esta parte de abajo, lo que comprende área '1 y área 1', que sería 2 veces el área 1. Si continuamos con la otra parte, que sería esta parte de aquí, la azul, y su parte simétrica, entonces tendríamos el área 2. Recuerda, 2 veces el área 2. Sigue siendo un medio de la integral, pero lo que cambia son los intervalos de integración. Recuerda que esta área 2 se dio desde pi, porque con el ángulo de pi me dio el radio de menos 8, que es este punto, hasta 3 pi medios, porque con 3 pi medios me dio un radio negativo, que es este punto. O sea que desde pi hasta 3 pi medios me da este recorrido de aquí a aquí. Es entonces que sería desde pi hasta 3 pi medios. Desde pi hasta 3 pi medios. Y me quedaría por la función polar, que es menos 8 menos 5 veces el seno de teta al cuadrado de teta.
Lo que ustedes pueden observar que aquí, bueno, eso es solamente el área 2, pero igual que el ejercicio pasado, queremos 2 veces el área 2, por lo tanto, también esto es multiplicado por 2, y lo que hace el 2 entre el 2, pues se hace 1. Si se fijan, es exactamente la misma integral de arriba. ¿Qué es lo que cambia? Los intervalos de integración. Entonces, lo único que debemos de hacer es simplemente poner el resultado de la integral, que es este que tenemos aquí, 153 medios de pi, vamos a ponerlo aquí, esto nos da 153 medios de pi, de teta, perdón, menos 80 coseno de teta, menos 25 cuartos del seno de 2 teta, del seno de 2 teta, y eso será evaluado desde pi hasta 3 pi medios. Eso es lo único que cambia. ¿Cuánto nos queda? Bueno, vamos a continuar aquí. Vamos a evaluar 153 medios por 3 pi medios, ¿de acuerdo? Menos 80 del coseno de 3 pi medios, menos 25 cuartos del seno de, son 3 pi medios por 2, vamos a ponerlo aquí, 2 veces 3 pi medios, menos, ahora evaluamos con pi, 153 medios de pi, menos 80 por el coseno de pi, menos 25 cuartos del seno de 2 pi. Vamos a ver qué podemos reducir. De entrada tenemos que el coseno de 3 pi medios es 0. Ahí está. Este 2 se va entre este 2 y nos queda seno de 3 pi. Y resulta que el seno de 3 pi pues también es 0. El coseno de pi es 1 negativo. Por menos 80, esto nos da más 80. Y aquí tenemos seno de 2 pi, lo cual me va a dar 0. ¿Ok? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Esto nos va a dar igual a, vamos a multiplicar 153 medios por 3 medios de pi, que sería 459 cuartos. 459 cuartos de pi. Esto es 0, sería menos 153 medios de pi. Y menos por más es menos 80. ¿Cuál sería el resultado aproximado de lo que estamos calculando? 459 cuartos de pi menos 153 medios de pi menos 80 nos da un aproximado de 40.1659 unidades cuadradas. Esto que acabamos de calcular es lo que vendría siendo 2 veces el área 2. Entonces esto comprende lo que viene siendo el área 1, perdón, el área 2 y el área 2'. Por eso está multiplicado por 2, que vendría siendo esta parte de aquí. Mientras que la otra, la que corresponde al área 1 más el área 1', que es esto, por eso está multiplicado por 2, correspondería a esto que está acá. Y otra de las cosas importantes es, pues, fijarnos que aquí tenemos lo que viene siendo las áreas. Toda esta área de abajo corresponde a 200 unidades cuadradas aproximadamente, mientras que esta área de arriba es considerablemente más pequeña que esta, corresponde a 40.000
1659 aproximadamente. Entonces quiere decir que sí tiene congruencia lo que estamos haciendo. Finalmente sumamos lo que viene siendo las áreas y esto nos va a dar un área total que escribiremos acá. El área total del cardioide es de aproximadamente 240.33 unidades cuadradas. Y de esta manera hemos calculado el área de lo que viene siendo un cardioide total, toda el área interna del cardioide, a través de lo que viene siendo este teorema de áreas en regiones polares y muy importante, utilizando la simetría en las figuras. Siempre que se pueda utilizar la simetría, debemos de aplicar. En el ejemplo número 2 tenemos determinar el área comprendida entre la circunferencia R igual a menos 4 coseno de teta, que está de color rojo, y R igual a 6 seno de teta. En este caso, cuando tengamos dos curvas polares, es muy importante ver cuáles son las intersecciones entre esas curvas. Aquí particularmente hay un punto que nos interesa de intersección que vendría siendo este punto de aquí. Para poder nosotros determinarlo, vamos a pensar en la siguiente lógica. De todos los puntos que tienen ambas circunferencias, se comparten en dos, tanto aquí como aquí. En estos dos puntos, tanto R1 como R2 serán iguales. Entonces, mediante esa lógica, vamos a sacar este punto lo vamos a llamar punto P, pero más que nada, más que un punto, lo que vamos a sacar es el ángulo donde está ese punto. Ese punto o ese ángulo P es cuando menos 4 coseno de teta es exactamente igual a 6 seno de teta. Esta es la lógica para sacar ese punto o el ángulo donde está ese punto que comparten ambas circunferencias. Es entonces que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer esa igualación y vamos a utilizar aquí una identidad trigonométrica. Básicamente esa identidad trigonométrica es la relación que existe entre el coseno y el seno, que vendría siendo esta de aquí, que la vamos a pegar aquí, para comprender el por qué vamos a hacer el despeje de la forma en que lo vamos a hacer. Aquí vamos a recordar que la tangente de un ángulo equivale a la división o al cociente entre el seno del ángulo y el coseno del ángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar el menos 4 de este lado y vamos a traernos el 6 que multiplica a seno. Seno se quedará solito, el 6 lo pasaremos dividiendo y el coseno lo pasaremos también dividiendo con el seno. De tal forma que podemos decir que la tangente del ángulo es igual a menos 4 sextos. Si yo quiero saber el ángulo, o sea, teta, no la tangente, entonces aplicamos arco tangente del lado izquierdo y del lado derecho, arco tangente de tangente se cancela y solamente me queda teta y de este lado me quedará arco tangente de menos 4 sextos. Por lo tanto, el ángulo teta, recordemos de nueva cuenta que debe estar en radianes, sería en tu calculadora shift tangente de menos 4 sextos es igual a un aproximado de menos 5, bueno, menos 0.5880, bueno, 5880. Ok, ese sería el ángulo
aproximado. Recordemos que esto está en radianes. Ok, vamos a tener este dato del punto del ángulo P. Vamos a ponerle ángulo P justamente ahí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a trazar, fíjense bien, vamos a trazar esta línea de esta manera, justamente así. Vamos ahorita a recordar, es más, vamos a hacer una línea continua de esta manera, así, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué. Ese es el ángulo teta, porque me interesa saber el ángulo T. Ok, el ángulo teta, si ustedes se fijan, es menos 0.5880. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si el ángulo está en negativo, es porque ese ángulo teta, aquí vamos a ponerlo, teta, está medido del eje de las X, pero en sentido contrario a las manecillas del reloj, porque está en negativo. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo que yo quiero no es este ángulo, no es este ángulo teta. El ángulo que estoy buscando es aquel que se forma desde el eje de las X, pero en sentido contrario a las manecillas del reloj. Perdón, discúlpenme, el ángulo teta, es el que va del eje de las X a favor de las manecillas del reloj. Por eso es negativo. El ángulo que yo busco es el que está del eje de las X, pero en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si ustedes se fijan, son ángulos suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que esta línea, si sumada a este ángulo más este ángulo, ¿qué me daría? Me daría 180 grados, que en este caso sería pi. Entonces, quiere decir que este ángulo es pi más teta, que vendría siendo lo mismo que pi es desde aquí hasta acá, 180, menos esto. Le pongo más teta porque teta automáticamente ya es negativo. Entonces, y a eso le sumamos pi, nos va a dar 2.55. Entonces, fíjense bien, este ángulo es menos 0.588 en este sentido. Pero el ángulo de aquí para acá, o sea, justamente aquí, nos va a dar 2.5535, que vendría siendo desde el eje de las X hasta esta línea. ¿De acuerdo? Entonces ya sacamos justamente cuál es el ángulo del punto P. Lo que me interesa del punto P es el ángulo, porque es esa línea. Ok, ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo se va formando cada una de las circunferencias. Y vamos a empezar con la roja, que es menos 4 coseno de teta. Si nosotros empezamos con el ángulo 0, este es el ángulo 0. Vamos a ver cuál es el punto de inicio. Coseno de 0 es 1 por menos 4 menos 4. El punto de inicio es este. Vamos a llamarle P0. Si seguimos con pi sextos, entonces tendríamos que ver cuánto es menos 4 por el coseno de pi sextos. En este caso me queda menos 3.46. Si pi sextos es hacia acá arriba, entonces me voy hacia el lado contrario y voy a contar 1, 2, 3.40 aquí. Entonces ya sabemos cómo se va formando en este caso mi circunferencia. Ángulo que sigue es pi tercios. Con el ángulo pi tercios, entonces el punto que sigue debe de ser este de aquí, que es justamente 2. El coseno de pi sextos es 1/2 por menos 4, justamente es menos 2, menos 1, menos 2. Seguimos en este sentido.
Si continuamos con pi medios, resulta que el coseno de pi medios es 0. Por 4 es 0. Entonces el siguiente punto es este. Y aquí es donde ya nos vamos a poner a analizar el área. Porque fíjense bien, coincide justamente donde está esta línea, donde empieza la intersección de esta línea entre las dos curvas. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a continuar con el ángulo de 2 pi tercios. ¿De acuerdo? Menos 4 por el coseno de 2 pi tercios, en este caso nos daría, sería menos 4 por el coseno, sí, menos 4 por el coseno de 2 pi tercios, en este caso nos daría 2 de radio, que vendría siendo este de aquí. Y vamos a ver este. Ojo con este punto. Este punto, ¿con quién salió? Con pi medios. ¿Ok? Y ya empezamos esta. Lo que me interesa es esta curva de aquí, desde este punto hasta el punto justamente P. Si nosotros le seguimos con 5 pi sextos, se van a dar ustedes cuenta que el ángulo que va a salir aquí, es decir, menos 4 por el coseno de 5 pi sextos, se van a dar cuenta que el radio que nos va a salir es de 3.46, que vendría siendo 1, 2, 3, este punto. Pero ya está fuera de esta área. Ojo, el área que yo estoy buscando, en este caso, vendría siendo la que está entre la línea del ángulo y lo que vendría siendo mi curva polar, o sea, vendría siendo esta de aquí. Como ustedes pueden ver, esta partecita de aquí. Aquí lo tenemos. Así, vamos a sombrearlo un poquito. Esta parte roja es la que se forma entre estas dos líneas, entre la línea del ángulo, ¿ok? Y la curvita que empezó en este punto, que es pi medios, y que terminó en este punto, que es 2.5535. Entonces, este le vamos a llamar área 1. Esa área 1, vamos a ponerla aquí, el área 1 no es nada más, vamos a poner el teorema, que un medio de una integral que va desde este punto que se dio gracias al ángulo pi medios hasta este punto P que se da gracias al ángulo 2.5535 de mi función polar menos 4 coseno cuadrado, perdón, 4 coseno de teta al cuadrado de teta, según el teorema. Eso vendría siendo el área 1. ¿Estamos de acuerdo? Lo estamos planteando. Vamos a resolverlo de una vez. Y pues de nueva cuenta vamos a utilizar, primero vamos a ver aquí, el 4 al cuadrado es 16 y el 16 debe salirse de la integral y 16 entre 2 pues nos da 8 de una integral que va desde pi medios hasta 2.5535 de lo que vendría siendo el coseno cuadrado de teta, pero de nueva cuenta resulta que no podemos integrar un coseno cuadrado. Vámonos de nueva cuenta a lo que viene siendo las identidades trigonométricas y resulta que esta es la identidad trigonométrica que vamos a utilizar justamente aquí para poder integrar este coseno cuadrado. Si las ponemos aquí, entonces veamos que justamente el coseno cuadrado, lo vamos a señalar acá, este coseno cuadrado será sustituido por esto. Es entonces que nos va a quedar, ojo, 8 de la integral de quién sería un medio más
1 medio del coseno, pero en vez de teta ahora será de 2 teta. Y eso en de teta, que va desde pi medios hasta 2.5535. Ya no tenemos una integral, sino tenemos dos integrales, cada una multiplicada por 8 y por el diferencial. 1 medio por 8 nos va a dar 4 de la integral desde pi medios hasta 2.5535 de teta. Y la siguiente sería 8 por 1 medio, también es 4. Vamos a ponerle 4 de una integral que va desde pi medios hasta 2.5535, pero del coseno de 2 teta, de teta. Ojo aquí, esta función tiene un argumento. Su argumento es 2pi. Hay que verificar que esté completo el diferencial. Vamos a decir que u es su argumento, 2 teta, perdón, no 2pi, 2 teta. Y de u es 2 de teta. Verificamos y resulta que no está completo el diferencial. Habrá que completarlo, ya está 2 de teta, pero habrá que equilibrarlo con un medio afuera. 2 por 1 medio, pues me viene dando 1. Entonces ya está completo mi diferencial. Ya podemos entonces trabajar con la integral. La integral de teta es teta por 4, nos da 4 teta. Y coseno su integral viene siendo seno positivo por 4 entre 2 es 2, más 2 veces el seno de 2 veces teta, evaluado desde pi medios hasta 2.5535. Esto nos va a dar lo siguiente. Comenzamos con la evaluación de 4 por 2.5535 más 2 veces el seno de 2 teta. En este caso sería 2 por 2.5535, que vendría siendo un aproximadamente de 5.107. 5.107. Menos, ahora con pi medios, sería 4 pi medios más 2 veces el seno de 2 por pi medios. Listo. Resultado. Vamos a multiplicar 4 por 2.5535. Nos va a dar 10.214 aproximadamente. Todos los resultados han sido aproximados, más 2 veces el seno de 5.107 en radianes, que vendría siendo un aproximado de menos 1.8462, menos por más es menos, 4 entre 2 es 2pi, y 2 entre 2 es 1, y el seno de pi viene siendo 0. Entonces, por lo tanto, esto nos da un aproximado 10.214 menos 1.8462 menos 2pi, nos da un aproximado de 2.0846 unidades cuadradas. Este es el resultado de lo que viene siendo el área de color rojo, que como dije ahorita, se forma entre la línea del ángulo que calculamos, y la línea roja, que vendría siendo esto de aquí.
Ahora nos vamos con la parte azul y tendremos que hacer 6 seno de teta. Si le damos valor de 0, seno de 0 es 0 por 6 es 0. Entonces mi primer punto es este. Este de aquí, este es mi punto de inicio. Si nos vamos con pi sextos 6 por el seno de pi sextos, pues resulta que nos da 3, 1, 2, 3. Este sería el valor. Después tenemos que 6 por el seno de pi tercios nos da 5.19, que es 1, 2, 3, 4, 5, 19. Este es el punto. Con pi medios, seno de pi medios es 1 por 6 es 6. Este es el punto. Después con 2 pi tercios nos va a dar 5.19, sería 1, 2, 3, 4, 5, 19. Y ojo aquí, con 5 pi sextos, que sería el siguiente valor, nos va a dar 3, que es aquí. Si ustedes se fijan y seguimos el caminito de la curva, ya hemos pasado por el punto P. Entonces, si yo le continúo así, ya llegué a este punto, después digo seno de pi es 0 por 6 es 0, llego a este punto, justamente. Si yo empiezo el camino de esta línea azul desde el ángulo del punto P, que vendría siendo justamente este de aquí, hasta pi, vamos a ponerle hasta pi, entonces lo que yo voy a construir como área viene siendo esta partecita de aquí. Esta partecita se forma entre la línea del ángulo que calculé y la curva azul en el intervalo de 2.5535 hasta pi. Y a esta le voy a llamar área 2. ¿De acuerdo? Entonces, calculando esa área 2, vamos a ponerlo acá. Resulta que el área 2 es un medio de un integral que se forma desde ¿dónde? Desde 2.55, o sea, desde aquí. Vamos a ponerlo aquí. 2.5535 hasta aquí, que este punto se da gracias al ángulo pi de la función polar 6 seno de teta, 6 por el seno de teta, pero al cuadrado de teta. De nueva cuenta vamos a elevar al cuadrado. 6 por 6 es 36, sacamos el 36 de la integral y 36 entre 2 son 18, entonces le ponemos aquí 18 de la integral de 2.5535 hasta pi del seno cuadrado de teta, Y si ustedes tienen buena memoria, saben que no podemos integrar seno cuadrado de teta, vamos a utilizar la misma identidad trigonométrica que utilizamos justamente aquí. Vamos a copiarla, vamos a traernosla para acá, y resulta que esta identidad trigonométrica es esta de aquí. Lo que vamos a hacer es que este seno cuadrado de acá será sustituido por esto, de acuerdo a la identidad trigonométrica. Nos queda 18 de la integral de 2.5535 hasta pi de 1/2 menos 1/2 del coseno, en este caso de 2 teta de teta. ¿Cuántas integrales nos quedaron? Nos han quedado dos integrales, cada una con 18 y cada una con d teta. 18 por 1/2 es 9 de la integral de d teta. Desde 2.5535
hasta pi. 18 por menos 1/2 nos da menos 9 de la integral desde 2.5535 hasta pi, pero del coseno de 2 teta de teta. Antes de integrar, otra vez, acuérdense, tenemos un argumento. Ese argumento será u, y si derivamos el argumento, la derivada de 2 teta es 2 de teta. Ese es el de u. No está completo el diferencial, ya está completo, y lo equilibramos. Esto nos va a dar igual a, vamos a ponerle acá, la integral de teta es teta por 9 es 9 teta, menos la integral de coseno es más seno, por menos es menos, 9 medios del seno de 2 teta. Todo esto será evaluado desde 2.5535 hasta pi. Comenzamos con 9pi menos 9 medios del seno de 2 por teta, teta vale pi, es 2pi. Ahora después, menos, vamos a multiplicar 9 por 2.5535, que nos da un aproximado de 22.9815, menos 9 medios del seno de nueva cuenta, vamos a multiplicar 2.5535, 0 por 2, que viene siendo 5.107. Aquí lo único que podemos reducir de manera directa vendría siendo este, porque el seno de 2pi es 0. Bien, esto nos queda entonces 9pi. Vamos metiendo esos datos a la calculadora. Menos, porque aquí menos por más es menos, 22.9815. 22.9815 y menos por menos me da más. Viene siendo más 9 medios. 9 medios del seno de 5.107. Y eso nos da un aproximado de 1.1386. Y esta es el área de color azul, el área sombreada. Si ustedes se fijan, aquí podemos utilizar nuestra lógica y ver que si el área roja nos dio 2.08 y el área azul 1.13, pues podemos observar que efectivamente el área roja es ligeramente más grande que el área azul. Y como el problema lo que nos pide es determinar el área comprendida entre ambas circunferencias, pues entonces se está refiriendo a el área que se formaría entre estas dos, que sería el área 1 más el área 2. Entonces, por lo tanto, vamos a poner aquí que el área total sería el área 1 más el área 2. Vamos a hacer ese cálculo. Vamos a ver cuánto fue acá. Sería 2.0846 más 1.1386. Esto nos da un aproximado de 3.22 unidades cuadradas. Y esa sería el área total. 3.22 unidades cuadradas. Y bien, con esto vamos a concluir esta clase donde estamos buscando áreas en curvas polares. ¿Qué es lo importante que debemos de tomar en cuenta? Si estamos hablando de una sola función, como en este ejemplo, hay que tener cuidado con la simetría. ¿De acuerdo? Porque recuerden que en una integral, cuando hay una simetría, si es una integral definida,
podemos calcular dos áreas justamente iguales, que una puede ser positiva y otra negativa, y se pueden cancelar. Y por otro lado, si son áreas entre diferentes regiones polares, si hay un punto que comparten las dos, entonces debemos de calcular en qué ángulo se forma ese punto, y ese ángulo será una línea que será un punto clave para el teorema de la integral, que ya sea el ángulo alfa o beta. Después debemos de ver cómo se forman desde el punto de inicio, por ejemplo, esta roja en este sentido, aquí, y esta azul en este sentido, cómo se forman las curvas polares para ver lo que vendría siendo el área que se comprende entre esa línea del ángulo calculado y la línea de lo que viene siendo la región polar. Entre la línea del ángulo y la curva polar, justamente ese es el área que se está calculando. En este caso, las áreas se tuvieron que sumar. Existen otros casos donde las áreas se tienen que restar, pero eso lo veremos en otra clase. Por lo pronto, es muy importante que tomen en cuenta estas consideraciones y continuaremos con las áreas en regiones polares. Y también esas consideraciones de cómo se forman las curvas polares las vamos a seguir trabajando más adelante en clases de longitud de arco con funciones polares. Por lo pronto es todo. Muchas gracias por ver este video, por tomar esta clase. Recuerda que si tienen algún problema que quieran que lo resolvamos sobre este tema, háganmelo saber y haré un video sobre ello. Muchas gracias.